Hermano, tome su asiento. El día de hoy, ¿cierto? Nos toca estudiar la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y precisamente, ¿cierto? La palabra de Dios el día de hoy nos habla del amor del Señor, del amor de Dios para con aquello que estaba perdido. ¿Ya? De eso nos habla la palabra de Dios en este día. Y este capítulo 15 nos presenta tres historias. La historia de la oveja perdida, la historia de la moneda perdida y la historia de el hijo pródigo, aquel hijo que también se había perdido. Amén. Así que antes de comenzar, a mí me gustaría en primer lugar decirle lo siguiente antes de leer la palabra. Dios le ama. Eso es lo primero que usted debe saber. Dios le ama. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Dios nos ama y Dios nos demuestra, mi querido hermano, su amor de muchas formas. El Señor nos da vida todos los días, nos da salud, el Señor nos provee, el Señor bendice nuestras vidas. Cuando pasamos por problemas, clamamos a Él y el Señor nos responde. El Señor nos cuida, nos protege, el Señor muestra su amor para con nosotros de muchas formas. Pero hay un problema, ¿ya? Y hay un problema que todas las personas, ¿cierto? Nacemos con este problema, esto viene de fábrica, ¿ya? Y el problema es que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos los que estamos acá luchamos con el pecado. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿cierto?, cometieron el pecado en el huerto del Edén, ese germen del pecado, por así decirlo, ese gen del pecado, se transmitió a toda la humanidad. Y desde ese día en adelante, todos los hombres que hemos nacido hemos fallado. Todos nos hemos equivocado. Acá no hay ni una persona, ni yo, ni nadie, que pueda decir yo no me he equivocado. Todos nos hemos equivocado. Algunos, ¿cierto?, con pecados más graves, otros menos graves, algunos con pecados que salen a la luz y otros con pecado oculto, pero todos nos hemos equivocado. Y la Biblia dice de que la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios también nos dice de que Dios condena el pecado, que Dios aborrece el pecado. Entonces la Escritura presenta de que Dios es santo y de que nosotros como pecadores no podíamos tener comunión con Él. A pesar que Él nos ama, a pesar que Él es nuestro creador, el pecado había causado una brecha entre Dios y los hombres. Pero acá viene la buena noticia. Y la buena noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, miró esto y Él dijo, Señor, yo voy a ir a buscar, yo voy a ir a salvar lo que está perdido. Y Cristo se hizo hombre, Cristo se hizo carne, dice la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios y este verbo se hizo carne y vino acá a la tierra y habitó entre los suyos. A los suyos vino. Pero ahí hay un problema, dice, y los suyos no le recibieron. El Señor cuando vino acá a la tierra vino con el único propósito de salvar al ser humano, salvar a la humanidad. Nació, ¿cierto?, en Belén de Judea, en el pueblo judío, ¿cierto? Pero su pueblo no le recibió, lo rechazó, no quiso creer en su mensaje, no quiso arrepentirse al mensaje que predicaba Jesús. Pero ¿qué dice la palabra? En Juan 1:12 dice, mas aquellos que le recibieron, aquellos que creyeron en Él, que aceptaron el mensaje del Evangelio, que se arrepintieron de sus pecados y recibieron a Jesús como Señor y Salvador, Dios les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que mi querido amigo, ¿cierto? Si usted está acá el día de hoy, la mejor decisión que usted puede hacer, ¿cierto?, es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No solamente tener a un Dios como el Creador, no solamente tener al Dios del cual te predican o del cual te hablan, sino entrar en una relación personal con el Señor. Y esa relación personal, el primer paso es creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe qué lindo es cuando uno acepta al Señor en su vida? Es maravilloso. Yo le he contado la historia a la iglesia, pero millones de veces ya, ¿cierto?, de cómo acepté al Señor, y yo no me canso de contar la historia de cómo acepté a Cristo. El otro día estaba con Alex, ¿cierto?, nos fue a dejar a Chihuayante
Y me dijo de repente, Alex, ¿cómo usted conoció al Señor? Y ahí ya, a mí me dicen, ¿cómo conoció al Señor? Y yo me desaté. Empecé, no, que yo cuando era chico era rebelde, a los 16 años estaba en el tema de droga, tuve mi crisis, en el momento que estaba más solo y desesperado vino Jesús, lo acepté, me tocó el Espíritu Santo y desde ese día en adelante han sido puras bendiciones. Bueno, igual hemos pasado pruebas, dificultades y eso también, pero con la ayuda de Dios todo es más fácil de llevar. Con el único propósito, mi querido amigo, que Dios le busca es para hacerle bien. Con el único propósito con el cual Dios nos busca es para bendecirnos, para hacernos bien. Y no tan solamente en esta vida presente, sino también en la eternidad. Sobre todo en la eternidad, ¿ya? Muchas veces, mi querido amigo, nosotros cuando llegamos, ¿cierto?, a los caminos de Dios, Dios nos trae tal cual como venimos, ¿cierto? Y de hecho la palabra de Dios dice, ven a mí tal cual como estás. Hay algunas personas que dicen, no, yo voy a ir a la iglesia cuando deje de fumar. No, voy a ir a la iglesia cuando deje de tomar. No, voy a ir a la iglesia cuando deje de decir garabato. No, la Biblia dice, ven a mí tal cual como estás. ¿Por qué? Porque el que se encarga de cambiar la vida del hombre y la mujer es el Señor, por medio de su Espíritu Santo, ¿ya? Entonces Dios nos llama y nosotros empezamos a buscar de Dios, a leer la palabra, a orar, a venir a la iglesia. Y Dios empieza a hacer una obra en nosotros de transformación. Dios cambia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestros sentimientos y nuestra vida, que muchas veces cuando nosotros venimos a los caminos del Señor es un desastre en nuestra vida, ¿ya? Estamos desordenados, tenemos deudas, tenemos un montón de problemas, de situaciones, de conflicto y todo. Y llegamos así y Cristo empieza poco a poco a ordenarnos. Cada área de nuestra vida el Señor la va poniendo en orden, cuando nosotros permitimos que Dios sea Señor de nuestra vida. Así que si usted, por ejemplo, no ha tomado esa decisión, hoy día es un buen día, ¿ya? Yo sé que está la familia de Jonathan, ¿cierto? Así que le invitamos a reflexionar en el Evangelio, a pensar en esta buena noticia que Dios nos ofrece. Dios quiere hacerles bien, y el único propósito con el cual el Señor los llama, los busca, es para hacerles bien. Dios es bueno. Nada malo procede de Dios, ¿ya? Dice la Biblia que Él es bueno, y Él tiene planes de bien para sus hijos, ¿ya? Así que eso, vamos a leer la palabra ahora. Lucas capítulo 15, dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a pecadores recibe y come con ellos. Entonces él le refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Para empezar, acá la escritura, ¿cierto?, comienza a decir de que a Jesús se acercaban los pecadores, ¿cierto? Los pecadores, los publicanos. Bueno, en ese tiempo, en el contexto histórico, ¿cierto?, estaban los líderes religiosos del pueblo judío, los escribas, los sacerdotes, ¿cierto?, los doctores de la ley, y muchas veces ellos tenían el concepto, ¿cierto?, de nosotros somos santos, nosotros somos perfectos, nosotros somos buenos, y nosotros no nos juntamos con gente pecadora. Yo no, ni por tocar, ¿cierto?, a una persona que está en pecado, o acercarme a una persona que está en pecado. ¿Por qué? Porque como soy tan santo, si yo toco a esta persona me hago inmundo. Ese era el concepto religioso que ellos tenían. Pero el Evangelio a nosotros nos presenta un panorama totalmente diferente. El Evangelio a nosotros no nos invita a ser ermitaños, a irnos a la montaña o a escondernos de la sociedad para buscar a Dios. No. El Evangelio a nosotros nos dice, miren, ustedes están en el mundo, pero ustedes deben ser luz en el mundo, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, compartan con su familia, pero cuando ellos, por ejemplo, quieran fumarse el cigarrito, fumarse, ¿cierto?, ahí algo más, tomarse algo, ustedes ahí marquen la diferencia. Y díganle, ¿cierto?, yo no lo hago, ¿cierto?, porque tengo algo mejor. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero nosotros debemos compartir con las personas, porque es la única forma, el único medio para que la gente escuche el mensaje del Evangelio y pueda aceptar a Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo, dice la palabra de que Él compartió con toda clase de personas.
compartió con gente pobre, compartió con gente rica, compartió con personas sanas, compartió con personas enfermas, compartió con aquellos que se creían muy santos también, y el Señor también compartió con aquellos que eran rechazados por la sociedad. Por ejemplo, el Señor le predicó el evangelio a una mujer que en ese tiempo, ¿cierto?, pertenecía a un pueblo que era rechazado, discriminado, ¿cierto?, por el pueblo judío. Había tenido 4 maridos y el Señor no hizo excepción de personas. El Señor fue y compartió con esa samaritana y le dijo: mira, hay un plan de salvación para tu vida, Dios te ama, yo soy el Mesías y quiero salvarte. El Señor compartió con Zaqueo, que Zaqueo, ¿cierto?, pertenecía al gobierno, ¿cierto? Zaqueo se había hecho millonario a causa de los impuestos del pueblo. Ese era el trabajo que tenía Zaqueo. Era de la casta política, ¿cierto?, del pueblo, que se había enriquecido a causa de las extorsiones, de los robos. Y el Señor no lo rechazó, compartió con él, le predicó. Y fue tanto, ¿cierto?, el mensaje de Cristo, que Zaqueo en un minuto de la conversación se pone de pie, ¿cierto?, y dice: Señor, mira, lo que yo he robado, lo devuelvo. Si a alguien yo le he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Porque eso hace el evangelio. Cuando llega Cristo, nuestra vida nos transforma, nos cambia. Cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, cuando estábamos perdidos, ¿cierto?, y el Señor sale a nuestro encuentro, nos abre los ojos, toca nuestro corazón, nuestra vida cambia radicalmente de una forma positiva, ¿ya? Entonces dice de que toda esta gente pecadora se acercaba a Jesús. Jesús no lo rechazaba, ¿ya? De hecho, la Escritura dice de que Jesús vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que estaba perdido, ¿ya? El Señor dice: el sano no necesita médico. ¿Quién necesita médico? El enfermo. En ese tiempo, por ejemplo, ¿quién eran los sanos? Por así decirlo, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, que ellos se consideraban tan buenos que no necesitaban el mensaje de Cristo. Pero en ellos, por ejemplo, habían otros pecados: orgullo, soberbia, rebeldía, ¿cierto? Bueno, terminaron pidiendo que a Jesús lo mataran, ¿ya? Entonces había maldad en ellos. Ellos igual necesitaban, ¿cierto?, al Señor, pero era tanta su ceguera espiritual que rechazaron el mensaje de Cristo. Pero aquellos que eran menospreciados en ese tiempo por la sociedad, ellos sí recibieron a Jesús, se acercaban para oír la enseñanza del Señor. Y acá el Señor, ¿cierto?, viendo que había una multitud, les contó una parábola, ¿ya?, para demostrarle cómo es el corazón de Él para con aquellos que están perdidos. Y el Señor en la Biblia, Dios en la Biblia, muchas veces se compara con un pastor, ¿ya? Cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros encontramos de que a Dios, ¿cierto?, se le caracteriza de muchas formas, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Dios, ¿qué es lo primero? Si yo le preguntara a ustedes, ¿quién es Dios para ti? ¿Cierto? Alguien diría: Dios es mi papá, ¿cierto? Es como un padre para mí. ¿Quién es Dios para ti? Y Dios es mi amigo, ¿cierto? Es mi mejor amigo. ¿Y quién es Dios para ti? Bueno, Dios es mi pastor, ¿cierto? Hablando de características de Dios. Y Dios muchas veces la palabra se caracteriza como pastor, ¿ya? Por ejemplo, si usted va en la Biblia, en el Salmo 23, ¿cuál es el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Entonces, cuando David escribe ese salmo, ¿cierto?, él caracteriza a Dios como un pastor que cuida su rebaño. Dios también, hablando al pueblo de Israel, ¿cierto?, dejó líder en el pueblo de Israel. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, los escritos de los profetas, Ezequiel habla de los líderes del pueblo como pastores, ¿ya? Se supone que los líderes, ¿cierto?, del pueblo de Israel y los líderes de este tiempo son aquellos que tienen la tarea de guiar al pueblo, proteger al pueblo, cuidar al pueblo, alimentar al pueblo. Si nosotros traemos esos principios para la iglesia el día de hoy, ¿cuál es la tarea de un pastor? Alimentar con la palabra, ¿cierto? Proteger al rebaño, ver que no estén bien las ovejas, si hay alguna ovejita enferma, cuidar de la oveja, si hay alguna oveja que se perdió, ir a buscarla, ¿cierto? Esa es la tarea de un pastor, ¿ya? Entonces Dios se representa así como el buen pastor. De hecho, el Evangelio de Juan habla de que ¿quién es el buen pastor? Jesús es el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor, dice Jesús, porque yo di mi vida por las ovejas. El Señor demostró su amor tremendo por su rebaño, por su pueblo, su oveja, los que iban a creer en Él, al dar su vida por su oveja. Y Él se representa como el buen pastor, ¿ya?
Entonces acá el Señor habla también de su pueblo como ¿qué cosa? Como las ovejas, ¿cierto? El Señor habla de su pueblo como un rebaño, una oveja. El Señor, ¿cierto?, tiene su rebaño. Y uno para ser parte del rebaño, ¿qué es lo que tiene que ser? Una ovejita. Ya el pastor cuida oveja. ¿Ya? Entonces uno, cuando acepta a Cristo, pasa a ser parte del rebaño del Señor. Uno está bajo el cuidado del Señor. ¿Ya? Pero también hay muchas personas fuera de la iglesia. Pongamos que la iglesia es el redil. ¿Ya? Acá es donde Dios a nosotros nos pastorea por medio de su palabra, por medio del liderazgo de la iglesia. Pero también hay muchas ovejas, ¿cierto?, que se fueron del redil, que se fueron de la iglesia, o que están sin redil en el mundo, o que nunca se han acercado a un redil, y son también ovejas por las que Cristo murió y pagó un precio, y el Señor también quiere salvarlas. Entonces el Señor a nosotros nos dice, mira, el buen pastor, o los buenos pastores, ¿cierto?, son aquellos que protegen el rebaño, dejan las 99 en el rebaño, dentro del redil, que estén guardadas, cuidadas, pero el buen pastor es aquel que va a buscar a la oveja perdida. Deja el rebaño cuidado, cercado, ¿cierto?, que no les pase nada, pero el buen pastor se da cuenta que le falta una oveja. Y el Señor va a buscar esa oveja, ¿ya? Va a buscar esa oveja perdida. Ahora, si la persona es oveja, ¿qué es lo que hace la oveja? Sigue la voz del pastor, ¿cierto? Muchas veces se han hecho estudios, ¿cierto? O se han ejemplificado este punto, ¿cierto? Diciendo de que si, por ejemplo, hay un rebaño, ¿cierto?, de harta oveja, y va cualquier persona y se pone ahí a llamar a la oveja, pongámosle, ¡hey, Dolly, ven, Dolly! La oveja no lo va a pescar, ¿ya? No lo va a pescar. ¿Por qué no lo pesca? Porque la persona que lo llama no es el pastor. Pero si es el pastor, aquel que está 24/7 con la oveja, aquel que cuando la oveja está enferma le da su remedio, aquel que cuando la oveja está cansada la carga sobre sus hombros, aquel que cuando la oveja se quedó enredada en los zarzales, ¿cierto?, la fue a buscar a la oveja, la trajo, la limpió, la lavó, que cuando la oveja se embarró, ¿cierto?, la llevó ahí para limpiarla con una toalla, todo. A esa la oveja sí lo reconoce como pastor. Y cuando ese pastor llama y dice, hey, Dolly, ven, la oveja viene corriendo, ¿ya? Entonces, los que somos hijos de Dios, escuchamos la voz del buen pastor, la voz del Señor. Aquellos que somos hijos de Dios, escuchamos la voz de Dios, nuestro pastor. Dios a nosotros nos habla siempre. ¿Y Dios por qué medio nos va a hablar? Esta es la voz del pastor, la palabra. Esta es la voz del buen pastor, ¿ya? Y cuando uno es una oveja del Señor, uno va a escuchar ¿qué cosa? La voz del buen pastor, va a escuchar la voz de la palabra del Señor, ¿ya? Y de repente cuando uno escucha un mensaje medio raro o algo que medio confuso, uno se da cuenta el tiro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno ha pasado tiempo escuchando la voz de su pastor en la palabra, uno dice, esto me suena raro, ¿cierto? Esto no está escrito, esto no está en la palabra. La otra vez me encontraba conversando con unas personas, estaba evangelizando, y de repente me dijo, no, pero es que ustedes, ¿cierto?, tienen a San Jorge, ¿cierto?, en la Biblia, a San, no sé, pongámosle, me dijo a San Benito, ¿cierto? Le dije, y eso está en la Biblia, ¿cierto? Me dijo la persona. Y yo le dije, no. Yo le dije, eso no está en la Biblia. No, pero si eso está en la Biblia, ustedes lo sacaron de la Biblia. No, y le dije, yo he leído la Biblia, ¿cierto? Le puedo asegurar, le dije también, que si usted lee su Biblia no va a pillar eso. ¿Por qué? Porque esas son tradiciones, son cosas que las personas agregan, ¿cierto?, al discurso de la iglesia, pero eso no lo va a encontrar en la palabra. La única forma real y verdadera de encontrar la voz de Dios es por medio de la palabra de Dios. No hay otro libro, no hay otra cosa, esta es la palabra de Dios, y por eso es importante que nosotros la leamos para oír la voz del Señor y para que cuando Dios nos llame vengamos, ¿cierto?, a un encuentro con el Señor. El Señor va a buscar a la oveja perdida. Dice que cuando encuentra el Señor la oveja perdida, la toma sobre su hombro, se goza. El Señor se goza, mi hermano querido, cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona acepta el Evangelio, cuando alguien cree en el Señor se goza, se alegra. Dice de qué, los ángeles hacen fiesta en los cielos, ¿ya? Y nosotros como hijos de Dios también nos gozamos. Por ejemplo, para mí es una alegría tremenda ver a los hermanos que vienen, ¿cierto? Verlos a ustedes que vienen.
para mí como pastor es una alegría tremenda porque es una oportunidad de compartirle lo que nosotros creemos, el Evangelio, ¿ya? Entonces, si nosotros nos gozamos siendo humanos, ¿cuánto más nos se va a gozar Dios, que es su creador, su Padre? ¿Ya? Bien. Veamos ahora la otra historia. El versículo 8, ¿ya? La moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, acá el Señor le cuenta otra historia. Ahora es, cierto, una mujer que tenía una dracma. ¿Qué es lo que es una dracma? Era una moneda, ¿ya? Una moneda no era tampoco una moneda quizá demasiado cara, ¿cierto? Porque la moneda, más, el peso en dinero, lo más caro era un talento, ¿cierto? Un dracma, ¿cierto? Pongámosle que eran como 1000 pesos. Que eran como estos 1000 pesos que yo tengo acá, ¿cierto? Pongámosle que esto era un dracma, ¿ya? Entonces dice el Señor, ¿cierto? De que había una mujer que tenía 10 dracmas, tenía 10.000 pesos, ¿cierto? Y de esos 10.000 se le había perdido uno, un billetito se le había perdido, ¿cierto? Bueno, aquellos que muchas veces cuando queremos comprar algo, ¿cierto? Y andamos juntando las monedas y nos faltan los 1000 pesos, nos faltan los 500 pesos, uno busca, rebusca, ¿cierto? Aquellos que hemos pasado por esa situación, de repente buscando en la chaqueta, buscando en los pantalones, ¿y dónde dejaste la plata azul? No sé, está en el pantalón, ahí buscando los pantalones, las chaquetas, ¿cierto? Y todo. Cuando uno tiene una urgencia, ¿cierto? Por eso, o cuando, por ejemplo, le ha sucedido de que uno va a tomar la micro, ¿cierto? Y uno, hoy me faltan 100 pesos para la micro, y uno empieza a buscarlo, porque si no tiene que sacar otro billete y más moneda y todo. Entonces, bueno, todos hemos vivido esa situación de que se nos ha perdido una moneda, ¿cierto? Que la moneda, esto por ejemplo, el dinero, la moneda, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto, mi hermano, no tiene conciencia, ¿ya? Un billete no tiene conciencia, ¿cierto? No tiene conciencia de qué es lo que no tiene conciencia el billete, de su valor, ¿ya? Un billete, ¿cierto? No tiene conciencia de su valor. Un billete va por la vida, pasa, ¿cierto?, de bolsillo en bolsillo, de lugar en lugar, pero no está consciente de que tiene un valor tremendo. Y por ejemplo, mis hermanos queridos, si yo les dijera a ustedes, ¿qué pasa? Este billete vale algo, ¿cierto? Obvio, ¿cierto? Vale 1000 pesos. Yo con esto me compro una Coca-Cola y quedo contento, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo a este billete lo arrugo? Así, está bien arrugado el billete, ¿cierto? ¿Pierde su valor? No, ¿ya? ¿Qué pasa si yo a este billete lo arrugo y lo piso? ¿Pierde su valor? ¿Qué pasaría si yo a este billete lo rompo y después lo pego con scotch? ¿Pierde su valor? No, igual me lo van a recibir en el negocio. Bueno, ¿qué pasaría si yo este billete lo quemo? Ahí ya no sirve más para nada, ¿cierto? Y Dios nos dice por medio de esta parábola que así es la vida del hombre. Muchas veces, mi querido hermano, el hombre, la mujer, ¿cierto?, va pasando por este mundo, vive diferentes situaciones y no se da cuenta del valor que tiene, que tú eres una persona valiosa. Muchas veces tú vas de lugar a lugar, en situación, por aquí y por allá, y no te das cuenta de que tú tienes un valor tremendo para Dios. Y que Dios, ¿cierto?, como esta mujer, te busca desesperadamente para poder salvarte. Tú muchas veces no te das cuenta de que como este billete, el pecado, ¿cierto?, te ha tomado, te ha destruido, te ha apretado, te ha estrujado, te ha causado daños, problemas. Por el pecado, muchas veces los errores que hemos cometido nos han pisoteado, hemos estado comiendo el polvo, ¿cierto? Nos hemos arrastrado por la vida, o sea, lo hemos pasado mal por el pecado. Pero el Señor te dice, aún así, tú tienes valor. Aún así, tu valor permanece.
por más arrugado o estropeado que tú puedas estar, tu valor sigue permaneciendo. Pero mi hermano querido, la única vez que tu valor se va a perder va a ser el día, ¿cierto? Ni Dios lo quiera, ¿cierto? Un día que partamos de este mundo, y si no estamos a cuentas con Dios, o si Cristo viene y no estamos a cuentas con Dios, y tendremos que enfrentar el juicio eterno, el fuego eterno. Ahí el valor desaparecería. Pero mientras hay vida, dice la palabra, hay esperanza. ¿Ya? Así que mi hermano querido, tú tienes un valor. Ahí yo le voy a preguntar a los niños, ¿quién quiere el billete? Ahí está. ¿En serio? Después lo echáis para la ofrenda, sí. Así que, ya. Bien. Tercera historia, mi hermano querido. La tercera historia, la del hijo pródigo. Dice, también, versículo 11, 15-11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenarse su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y lo besó. Y le dijo el padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y matadlo, y comámoslo y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué tremenda historia, mi hermano querido, la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Esta historia, ¿cierto?, nos habla de que había un padre que tenía sus 2 hijos, ¿ya? Un hijo mayor, un hijo menor. Y el hijo menor un día decidió rebelarse contra su padre. Estaba cansado quizás de las reglas del hogar, cansado, ¿cierto?, de que le pusieran orden, cansado de todas las cosas. Y fue donde su papá y le dijo, papá, mira, yo me quiero ir de casa. Yo estoy aburrido acá en mi casa, yo quiero hacer mi vida, quiero vivir a mi manera. Y yo te pido que tú me des mi herencia, la parte de los bienes que me corresponde. Bueno, todos sabemos de que la herencia, cuando se reparte, cuando la persona fallece, ¿cierto? El papá fallece, ahí queda la herencia para los hijos. Y el hijo, ¿cierto?, no quería esperar eso, no quería ver a su familia, quería su parte ahora. Su papá, ¿cierto?, me imagino con el corazón profundamente triste, repartió los bienes, ¿cierto?, entre sus hijos. Su hijo menor, tomando su parte, dice que se fue al mundo.
Y en el mundo, ¿cierto? Cuando uno no tiene a Dios, mi querido hermano, uno toma muchas malas decisiones, ¿ya? Malos negocios, malas amistades. Bueno, en el mundo a todo esto, cuando tú tienes plata, tenías un montón de amigos, ¿ya? Pero si no tenés plata, no te llama nadie, ¿ya? Entonces en el mundo, mientras el hijo tenía plata, ¿cierto? Tenía amigos, gastó en fiesta, en parranda, con mujeres y todo el tema. Pero todos sabemos de qué, de que la plata se acaba, ¿ya? La plata no dura para siempre si uno no la sabe cuidar, administrar bien con sabiduría, si es que uno no es responsable. Y cuando ya no tenía nada, ¿cierto? Y se vio ahí en la misma miseria, él dijo, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque necesito seguir viviendo, ¿cierto? Y él, el hijo menor, la única opción que vio para él era ir a una granja donde cuidaban cerdos, ¿ya? Y que ahí le dieran trabajo, ¿cierto? Para poder tratar de subsistir de lo que le podrían pagar o algo así. Pero dice que cuando él fue, era tanta su necesidad que él aún deseaba, ¿cierto?, comer la comida que comían los cerdos, ¿ya? Entonces, mi hermano querido, cuando uno toma malas decisiones en la vida, cuando uno se equivoca y toma malas decisiones, muchas veces se cumple el dicho de que ¿qué? Que uno toca fondo. Eso pasa. Por las malas decisiones, no seguir el consejo del Padre, de Dios el Padre, dejar la casa del Padre, uno en un momento puede tocar fondo. Y el hijo estando ahí tocando fondo, ¿cierto? Porque para los judíos, hermano, era abominable, ¿cierto? Alimentar cerdo, porque ellos en su cultura no tocan los cerdos, no comen cerdo ellos como judíos, ¿ya? Eso es para ellos, dicen, es para la otra gente, para los gentiles, pero ellos no hay alimentos que no comen ellos como judíos. Pero él había tocado fondo, ya un judío no podía caer más bajo, ¿cierto?, en la sociedad que lo que había caído este joven. Pero acá viene algo importante, mi hermano, y cuán hermoso es que cuando Dios nos creó a nosotros, y Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza, eso se refiere a que Dios nos dio la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones, ¿ya? Entonces dice de que cuando este hijo estaba en el fondo, ¿cierto?, del abismo, él volvió en sí. Se dio un minuto, se dio un tiempo y empezó a pensar. Empezó a meditar y dijo, bueno, cuando estaba con mi papá no me faltaba nada. En la casa de mi padre, mi papá me protegía, me cuidaba, me proveía. Y este hijo dijo, tomó una decisión, voy a volver a la casa de mi padre. Voy a volver a la casa de donde salí. Y él tenía preparado el discurso, el hijo, ¿cierto? El hijo dijo, yo cuando vaya a la casa de mi padre voy a ir, le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Eso era lo que él quería decirle, ¿cierto? Él no esperaba de que su papá lo restaurara al nivel de hijo. Él quería solamente un plato que comer, una ropa que vestir, un lugar para dormir y volver a la casa del padre, aunque sea como un siervo, como un esclavo. Pero dice de que cuando el hijo iba, ¿cierto?, a encontrarse con el papá, ¿cierto?, estaba en la puerta de la casa, ¿ya? Y cuando vio el padre a su hijo que venía en esas condiciones, que venía andrajoso, venía sucio, venía mal, ¿cierto?, quizás con el pelo largo, quizás todo sucio, cochino, ¿cierto? Dice de que el padre fue movido a misericordia. Y dice de que el padre corrió, ¿cierto? Corrió a un encuentro con su hijo. Y el hijo empezó a decirle, papá, mira, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado. Y el padre le dijo, no, cállate, no digas más. Traigan el mejor vestido, traigan anillo, traigan sandalias para mi hijo. Porque este es mi hijo que se había perdido, pero hoy lo he encontrado. Este es mi hijo que se había ido al mundo, se había perdido, pero hoy está volviendo a la casa y hay que hacer fiesta, maten el becerro gordo. Hagamos fiesta, ¿por qué? Porque mi hijo ha vuelto a la casa del Padre. Y esto nos representa, mi hermano querido, cómo es el corazón de Dios. Que Dios se alegra profundamente cuando nosotros volvemos a tener un encuentro con Él, cuando volvemos a sus caminos, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón al Señor, cuando muchas veces, ¿a quién no le ha pasado? ¿Cierto? A mí me pasó también cuando yo conocí al Señor. Y a mí yo me acuerdo que me decían, Jorge, mira, haz esta oración, repite conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón.
Y a mí se me pasó por la mente, ¿cómo voy a decir eso si yo cuántas veces blasfemé el nombre de Dios, hablé en contra de Dios, hice tantas cosas malas, he cometido pecado? Y hasta que hice la oración, ¿cierto? Y Dios hizo todas las cosas nuevas. Entonces este hijo fue restaurado plenamente. Se hizo fiesta, se hizo una alegría tremenda en la casa porque este hijo volvió a la casa del padre. Pero ¿qué pasaba también? Había un hermano mayor, dice la Biblia, ¿cierto? Que este hermano mayor siempre había estado en la casa del padre. Pero cuando vio que su hermano regresó, no se alegró, ¿cierto? Como que cuestionó el por qué. ¿Por qué le dan la oportunidad a él si yo siempre he estado acá contigo? Y nosotros, mi hermano, lo que la Biblia nos quiere decir a nosotros es que nosotros no debemos tener esa actitud. Cuando un pecador se arrepiente, es motivo de gozo y de alegría en los cielos. Es motivo para tocar trompeta, hermano, de gozarnos, de alegrarnos, de regocijarnos cuando alguien vuelva a los caminos del Señor, cuando alguien se entrega al Señor, cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un motivo tan grande de gozo. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor, que cuando las almas se vuelvan, cuando las almas se entreguen al Señor, nos gocemos, nos alegremos, nos regocijemos, porque Él se goza y se regocija, no importando en la condición que vengan, ¿ya? Porque acá, por ejemplo, el hijo volvía todo mal, ¿ya? Y la gente muchas veces llega así a la iglesia. Las personas cuando vienen a los caminos del Señor no vienen con la vida perfecta o con todos los problemas arreglados. Todos venimos con un montón de problemas a la casa del Señor. Pero cuando venimos, ¿qué es lo que empieza a hacer el Padre? Nos lava, nos limpia, nos saca nuestras vestiduras malas, pone vestiduras nuevas, nos pone un anillo, nos pone calzado en los pies y nos reconoce como hijos cuando volvimos a tener un encuentro con Él. Así que mi hermano, es el mensaje, ¿cierto?, que les comparto el día de hoy. Y bueno, si usted, por ejemplo, aún no ha tenido ese encuentro con el Señor, o aún todavía no le ha dicho, Señor, yo quiero ser tu hijo y recibirte como Señor y Salvador, hoy día es un buen minuto para hacerlo, ya, y ahí de forma personal, ¿cierto?, poder decirle, Señor, mira, yo te recibo como mi Señor y Salvador, yo te acepto como mi Señor y Salvador, yo no quiero ser simplemente creación tuya, yo quiero ser un hijo tuyo, ¿ya? Y yo en esta tarde te recibo como Señor y Salvador. Si usted quizás se ha alejado del Señor, ha cometido errores, se ha apartado, quizás algún tiempo estuvo en los caminos del Señor, pero por un otro motivo se ha ido afuera, o quizás su caminar no ha sido el más correcto con Dios, hoy es un buen momento para decirle, papá, tú conoces mi vida, Señor. Tú conoces, Señor, que yo te he fallado, que me he equivocado, pero yo quiero volver hoy a la casa del Padre. Yo quiero volver hoy, Señor, a tu presencia, a estar en comunión contigo. Y Dios no te va a echar fuera. Dios te va a recibir con los brazos abiertos. Porque Dios, el único propósito que quiere es salvar tu vida. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Así que oramos al Señor, mi hermano. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este mensaje, esta palabra, Señor. Amado Dios, porque tu palabra declara que tú viniste a buscar y salvar lo que estaba perdido, Señor. Y así estábamos nosotros, Señor, muertos en delito y pecado, por una vida llena de errores, llena de fallas, llena de pecados, de equivocaciones, Señor. Pero te damos gracias, Señor Padre, porque tú no te cansaste con nosotros, Señor. Tú nos llamaste una y otra vez, Señor, y tu Espíritu Santo un día abrió nuestros ojos, nuestro entendimiento, y pudimos darnos cuenta de que tú eres real, de que tú, Señor, con el único propósito con el cual siempre nos has buscado es para hacernos bien, Señor. Y te damos gracias, Dios mío, Señor, porque tú abriste nuestros ojos espirituales. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, no nos echaste fuera ni nos rechazaste, sino que nos has recibido, Señor. Nos has recibido como ovejas, nos has recibido, Señor, como personas que tienen valor, Dios mío, ante tus ojos. Y lo más importante, Señor, es que nos has recibido como hijos tuyos, Señor. Papá, te pedimos una vez más en esta tarde perdón, Señor Padre, porque siempre fallamos, nos equivocamos, aún no queriendo, Señor. Muchas veces, Señor, hemos pecado delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos laves, nos limpies, Señor, y que la obra que has comenzado en nuestra vida la perfecciones. Señor, todo lo que las malas decisiones, el diablo, el mundo ha destruido en nuestra vida, Señor, te pedimos, Padre, que tú poco a poco vayas sanando todo, Señor.
y podamos vivir esa vida que tú quieres que nosotros vivamos, esa vida en abundancia, esa vida llena de gozo, de alegría, de bendición en tus manos, pues tu palabra declara que tú tienes planes de bien para nosotros y no de mal. Te damos gracias, Dios, por este mensaje, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.